Y pues en el día de hoy, buenos días, tardes, noches, dependiendo de cómo vean mis queridísimos suscriptores. Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast que vamos a estar hablando el día de hoy, llamado La guerra no tiene rostro de mujer. El cual pues están aquí mis compañeros Alessandro y más aparte Luis, que somos la de la carrera de periodismo y de la comunicación. Con lo cual pues vamos a estar hablando de este tipo de proyecto, de este tipo de... Bueno, vamos a resumir más bien la información que es bastante importante sobre los tratos de la mujer. Entonces pues vamos a comenzar con el podcast. Y pues bueno, antes de comenzar, no quisieran presentarse un poco, compañeros, sobre pues qué les gusta, quiénes son, porque pues hay gente que no nos topa, hay gente que solo nos conoce en nuestra casa. Sí, pues hola, pues bueno, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Luis Alberto Cervantes. Actualmente estoy cursando la carrera de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Y pues nada, mi edad es 19 años. El 17 de mayo cumplo 20 años. Y pues nada, el día de hoy vamos a estar hablando de este podcast y pues bueno, espero y igualmente les interese saber un poquito más acerca de este libro que es bastante interesante. Y pues bueno, por mi parte, pues yo voy a comenzar igual presentándome. Yo soy Alessandro, tengo 19 años también. El 10 de marzo cumplo 20, ya estoy en las últimas prácticamente. Ya me duele la espalda, me quedo dormido en clase, ya me pasa de todo. Entonces, me considero una persona bastante tranquila, mmm, pero sobre todo cuando se trata pues de trabajo, en teoría. Soy una persona pues bastante comprometida dentro de la palabra, dentro de lo que cabe, vaya. Entonces, pues sí, como dicen mis compañeros, o esperemos que este podcast sea de su agrado, que sobre todo pues llame su atención, que se diviertan escuchándolo y eso sería todo por mi parte. David, ¿algo quieras decir? Pues yo soy David, tengo actualmente 20 años, en este año cumplo 21, ya estoy viejo, pero pues afortunadamente pues aquí sigo vivo, ¿no? Entonces pues el caso aquí es que vamos a estar hablando de este podcast, va a durar bueno, así que un determinado tiempo, pero en ese tiempo pues ojalá y les guste, ojalá y los disfruten, y si quieren más de este tipo de podcast pues solamente dejen en los comentarios y más aparte dejen un buen me gusta para que así sigamos trayendo este tipo de contenido al canal. Ahora sí que sí, vamos a comenzar hablando sobre el tema. Y pues bueno, como dijimos al principio, este podcast se trata vamos a estar hablando sobre un libro, el cual tiene por título La guerra no tiene rostro de mujer. Y básicamente como para darles un pequeño resumen sobre este libro, básicamente el contenido de este trata sobre vivencias o experiencias que mujeres que vivieron durante la década de 1930 a 1940 experimentaron durante la Segunda Guerra Mundial. Son vivencias bastante crudas, bastante difíciles de leer o escuchar para ciertas personas, pero como les digo, es un tema, como dijimos al inicio, es un tema bastante fuerte para algunas personas, sobre todo más que nada porque toca temas en donde ciertas experiencias nos relatan que varias de estas mujeres que fueron o que se enlistaron en el ejército, vaya, sufrieron acoso, violación, pero todo, sobre todo, pues también agresiones físicas como sexuales también. Pero a mí me gustaría comenzar explicando, pues, uno de los temas principales, la cual es, pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos resumirlo? Y pues básicamente, pues la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que escaló de forma global, que se desarrolló aproximadamente entre 1939 a 1945 y básicamente fue un conflicto bastante fuerte que pues marcó para siempre la historia de la humanidad. Básicamente este evento sucedió porque entonces la Alemania nazi invadió Polonia y esto dio inicio a la guerra y como que después de ese suceso, dos países que son Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a la entonces Alemania nazi en respuesta por haber invadido Polonia. Entonces, pues, también me gustaría tocar unos puntos bastante importantes
que se dieron durante la guerra. Como les dije, todo esto comenzó en 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Un año después, en 1940, las fuerzas alemanas invadieron lo que es la Europa occidental. Básicamente tomaron el control de casi toda Europa. En 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica en lo que es hoy en día Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Y lo que da fin a la guerra es que se lanza otra bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues se lanzaron básicamente casi a la par. Pero básicamente la guerra dio a fin cuando Japón se rinde formalmente el 2 de septiembre de 1945. Con este acto, pues, da fin a la guerra. Entonces, pero volviendo al tema, el libro relata experiencias bastante fuertes de mujeres que tuvieron cargos bastante fuertes en lo que es en esta guerra. Por ejemplo, a mí me gustaría decir que al inicio del libro nos dicen que muchas mujeres tuvieron el puesto de francotiradores, pero también fueron o tuvieron el puesto de conductoras de tanques de guerra. No sé si tuvieron alguna opinión al leer esto. ¿Qué fue lo que pensaron, más que nada? Ellas tuvieron que vivir muchas situaciones en las cuales también, pues bueno, encontré en el relato de este libro que, pues bueno, ellas tuvieron que pasar mucha soledad, mucho frío. Igualmente tuvieron que pasar por muchas situaciones de escasez por falta de comida. Y pues bueno, para argumentar más acerca de este libro, fueron casi 1 millón de mujeres las cuales fueron a combatir en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Esa cantidad que mencionas de mujeres se refiere al ejército alemán, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Tú, David, tienes alguna opinión respecto a esto? Uh-huh. La verdad, pues había ocasiones donde la mujer pues terminaba, bueno, más bien estaba en un cierto momento en donde pues no sabía muy bien cómo reaccionar a ese tipo de situaciones, ya que les daban unas armas y bueno, antes de eso prepararse, ¿no? O sea, iban a tal sitio para poder practicar en el momento de tirar, como eran francotiradores también, y más aparte que iban a hacer bueno, sí, ahora sí que utilizar armas de largo alcance. Ahora sí que pues tenían que prepararse para dichas batallas. Entonces, pues se les hacía muy complicado, se les hacía muy confuso. Bueno, más bien se ponían muy nerviosas porque no era lo mismo estar disparando a una, digamos, a un, como este tipo de papel o de cartón, una persona que está, ahora sí que de material de cartón, a una persona que ya es un, ahora sí que un ser humano, ¿no? De carne y hueso. Es bastante complicado vivir este tipo de situaciones, ya que no sabes cómo vas a reaccionar ante una situación así. Sí, me imagino. Bueno, y incluso pues más adelante en el libro, pues nos adelantan que no nos dan a entender que obviamente pues esto pues no eran actividades que una mujer realizara normalmente. No sé si lo llegaron a ver o no sé si recuerdan, pero en una parte del libro se dice que cuando las mujeres comenzaron a enlistarse en el ejército, solamente existían los términos masculinos, que ni siquiera existían pues los términos femeninos para referirse pues a los puestos que ellas estarían cubriendo. Pero sí, como bien lo mencionas, pues creo que más que nada se entraban en ese tipo de situación, porque pues son tareas que normalmente un hombre desarrollaría, ¿no? Porque básicamente pues la sociedad creció o evolucionó con esta idea de que pues la mujer tiene que dedicarse al hogar, al marido, a los hijos, tiene que hacer los labores del hogar, hacer la comida y ya. Creo que hubo pues un determinado momento en donde pues a nadie se le pasó por la cabeza
que pues una mujer no podría enlistarse en el ejército, pero pues como bien se ha sabido, pues sí lo han hecho, pero pues no es un tema tan tocado precisamente porque pues, como les digo, son temas o son cosas que normalmente un hombre desarrollaría. Yo me he puesto a pensar, ok, si en ese tiempo las mujeres de esas épocas vivían ese tipo de experiencias indecorosas, por así llamarlo, imagínense pues todo lo que actualmente ellas viven y no cuentan por miedo, ya sea por miedo a alguna clase de extorsión, a perder su trabajo, no sé, pero tan solo pónganse en su lugar y piensen si para ellas eso es correcto. Obviamente no. Bueno, incluso cuando iban a hacer bueno, iban a prepararse para la batalla y todo lo demás, había una mujer que había mencionado que cuando terminó la guerra bueno, fue a su casa donde estaba toda su familia y todo lo demás, y ahí pues ahora sí que el día siguiente, bueno, más bien cuando ella llegó a su casa se durmió todo tranquilo y todo lo demás, pero al día siguiente, en la mañana, su madre fue a su habitación, a su cama, y la despertó, y le dijo que pues ya tenía que irse de la casa, porque ya estaban sus cosas ya preparadas, y pues esto llevaba que si ella no se iba, sus hijas, o bueno, más bien sus hermanas, no iban a casarse como tal. Entonces, este tipo de situaciones también crean un conflicto y también tienen ese tipo de problema porque no pueden, o sea, aparte de que están viviendo una guerra y afortunadamente vivieron también su familia, pues no, ahora sí que no los quieren porque pues ahora sí que les preocupa más de de qué es lo que van a decir las demás personas pues a que su propia hija. Entonces, Sí, de su propia familia, ¿no? Sí, pues Sí. aquí de lo que comentó mi compañero David, pues bueno, yo puedo destacar que en el libro, pues bueno, de lo que comentó, de que pues bueno, era mal visto de que estuviera mucho tiempo con su familia las chicas o las mujeres que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial, ya que pues bueno, se creía que en ese tiempo la sociedad, eh, pues veían de mal manera a las mujeres que estaban en el ejército por solamente pensar que eran objeto sexual de los militares, de las Sí, personas del ejército, ¿no? ajá, sí, de Y- todo el personal en general. sí, así es. Ajá. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que ahí la sociedad, pues bueno, está un poquito mal, ya que, pues bueno, demostraron con este libro, con este relato en el que esta editora cuenta, que pues bueno, las mujeres están para mucho más, ¿no? Están aptamente capacitadas para hacer igualmente un trabajo militar de hombre, ¿no? Y pues nada, la verdad es que con este libro, pues sí podemos destacar que sí estaba un poquito mala la sociedad en esos tiempos, ¿no? luego ahí en el caso de este libro, cuenta que también que en los militares de diferentes países tenían 4 años sin mujeres. Entonces, cuando iban a la guerra, básicamente encontraban a las alemanas y Ujú. entre 10 violaban a una. O sea, es impresionante ese tipo de cosas. Sí, precisamente ese relato que cuentas, tengo entendido que es relatado desde la experiencia de un hombre que viene de una familia educada. O sea, imagínate, él mismo relata de que, pues, te digo, viene de una familia educada, pero en el momento en que se le dio el chance, lo hizo. O sea, ahí es en donde, pues, te preguntas, pues, qué clase de efectos tiene la guerra en el ser humano en cuanto a cuestión psicológica. O sea, creo que es bien sabido que este tipo de conflictos bélicos, pues, al hombre en general
tanto hombres como mujeres, pues nos deja secuelas bastante graves. Creo que uno de los padecimientos bastante sonados dentro de este tipo de eventos pues es el estrés postraumático que muchos veteranos de guerra llegan a sufrir. Pues bueno, a lo mejor y también implicó de que eh, muchos soldados en esa época, pues bueno, también eran machistas, eh, pronunciaban a la mujer como si fuera solamente un objeto sexual y no sus esposas, parte de su familia. Entonces yo creo que el involucrarse demasiado en la guerra y estar constantemente con grupos de hombres, pues yo creo que también perjudicó un poquito más a llegar a esas situaciones que obviamente, eh, porque hayan sido como hayan sido, no está justificado, ¿no? Que abusen sexualmente de una mujer. Por ejemplo, ¿qué efectos creen que tenga la guerra en las mujeres? Porque yo pienso que sí es un tema bastante fuerte que a ellas las afecta aún más que a nosotros, siento yo. Se le podrían llamar síntomas, también expresiones y sentimientos, con el tema de la ansiedad, de la depresión, del nerviosismo, de la inseguridad también. O sea, son muchas características que la verdad cuando están en una guerra o en una batalla tienden a tener un estrés porque la verdad sí es mucha preparación y más aparte en el tema de estar desvelándose cada día porque pues tienen que vigilar tal sitio o tal esquina para que así no pierdan la batalla, ¿no? Como tal. Entonces cuando una mujer tenía preso a un alemán o hasta dos incluso, también tenían a dos personas inocentes, o sea, que no sabían qué onda con eso, ¿no? O sea, qué iban a hacer con el, con los presos como tal. Entonces, pues esa mujer intentó engañarlos como tal y pues a uno, no me acuerdo muy bien, pero a uno lo engañó que iba a ir creo que por agua, algo así, y por la espalda pues lo mató. Al otro también lo engañó y pues también lo mató también. O sea, intentó que no, a estas personas inocentes que estaban con ella, intentó que no tuvieran ¿cómo sería? Pues sí, algo traumático con el tema de ver a alguien que mata a otra persona enfrente de él, ¿no? Igualmente no sé si pudieran argumentar un poquito acerca de la importancia de este libro en la actualidad. Pues más que nada, siento que pues nos ayuda a ver pues más pues todo el trato que nuestras bellísimas mujeres eh, sufrieron durante ese tipo de época. Creo que eh, el machismo, la misoginia e incluso pues el maltrato físico, psicológico que existe desde siempre prácticamente hacia la mujer. Por ejemplo, en la cuestión del hogar, eh, era bastante común, siento yo, en el siglo pasado que pues el marido pues eh, suf- constantemente maltratara a la esposa de forma física, incluso de manera psicológica. Creo que lo hemos visto retratado bastante en programas, por ejemplo, de la televisión mexicana, como pues creo que ya todos lo hemos visto, por ejemplo, en la Rosa de Guadalupe, como lo puede ser también en lo que queremos las mujeres, que constantemente solíamos ver episodios en donde pues se solía retratar ese tipo de comportamientos hacia la mujer.